Buenos días a todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a Juan? Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a iniciar con una oración. Juan, capítulo 5. Padre Dios, bueno y lleno de gracia, hoy clamamos a ti para que nos hables por medio de tu palabra, que transformes el corazón de aquellos que hemos puesto la fe en ti y aquellos que no han creído, Señor, que tú también hagas esa obra de salvación que solo tú puedes hacer. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de estas personas y que traigas a su vida no solamente un entendimiento correcto, sino esa salvación tan grande que tú provees. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana les cuento que un perro me mordió. Me mordió un perro en la mano. Íbamos caminando con mi esposa Julia y pasamos al lado de dos señoras que tenían 4 perros. Y uno de los perros, al parecer, sintió como una amenaza y se me lanzó al brazo y me mordió. Y yo miré lo que estaba pasando, no lo entendía, miré al perro y le fue mal, porque me mordió en el reloj y al parecer le dolió, porque se le notaba. A mí solo un rasguño. La reacción la de mi esposa fue: señora, por favor, controle su perro. Y yo le dije: señora, póngale un bozal. Bueno, qué miedo. Se vinieron 3 señoras con sus perros, más perros, adultas, parecían muy decentes, pero con una agresividad sin sentido. Según ellas, yo fui el culpable de que el perro me mordiera, porque pasé cerca de los perros. Y además, porque no me salió sangre, porque ellos esperaban llevarme al hospital. ¿Qué les parece la historia? Es una historia real, así sucedió. Y a mí me gustan los perros, pero el mundo está patas arriba con esto de la percepción errónea que tiene la gente de los animales, que hasta los ponen por encima de las personas. Y esto prueba cómo está la sociedad. Pero esta historia nos sirve para recordar lo que pasó con Jesús y los judíos ese día, que estaba allí Jesús hablando con ellos cuando sana a este hombre en el estanque de Betesda, que llevaba 38 años de parálisis, y los judíos ven a Jesús como el culpable de haberlo sanado, porque lo sana en el día de sábado, en el día de reposo. Y esa fue toda la causa del problema. Jesús entonces le responde a estos judíos y les da ciertos argumentos, ciertas evidencias, y no lo aceptaron. Él les da los testimonios y lo recuerdan, estuvimos trabajando en ellos, pero estas personas no lo aceptaron. Y ahora lo que sucede es que Jesucristo empieza a dirigirse a ellos de una forma más directa y les dice en el versículo 40: ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? Y luego comienza a decirles exactamente por qué es que se niegan a venir a Él. Y luego se los dice en el versículo 41. No recibo gloria de los hombres. Ustedes piensan, dice Él, que yo estoy exigiendo y quiero que me alaben. No quiero que me alaben. Quiero que se den cuenta, sí, de quién soy. Y que si se entregan a mí, van a tener vida eterna. Pero ellos en su error no lo aceptan. Y luego en el versículo 42 les dice: no tenéis el amor de Dios en vosotros. Ese es el problema fundamental. Por eso no vienen a Él. Jesús los conoce y de eso estuvimos hablando por el domingo pasado de forma extensiva. Y ahora tenemos otra declaración, la que vamos a ver hoy, el versículo 43. Y dice allí: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y es obvio que cada una de estas cosas que nuestro Señor dice a estas personas son verdad. Cada una de ellas es verdad por separado y todas son verdad, también son verdad juntas. Y ahora lo que estamos viendo en este versículo hoy es que nuestro Señor está tomando estas 2 cosas anteriores que ya hemos visto, versículo 41 y 42, y las está uniendo, por así decirlo. Las está combinando para presentarles de otra manera la verdad. La primera verdad es que Jesús no busca el honor de los hombres.
No está buscando alabanza de los hombres, no la necesita. Es lo justo que hacer, pero no la necesita. Y la otra es que no tienen el amor de Dios en ellos. Y ahora les prueba eso. Por eso les dice en el 43, les dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Ustedes afirman, les dice, que conocen al Padre y lo aman. Bueno, pues no. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Muy bien, entonces aquí está. Él está poniendo ahora estos dos aspectos en esta declaración. Y luego lo que notamos es que el Señor presenta un hecho. Un hecho. El hecho es: no me recibís. Ahí está. Ahí está parado Jesucristo frente a estas personas. Él ha venido en el nombre del Señor, Él ha sido enviado por Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad y ha sido completamente, tiene toda la voluntad, Él está haciendo la voluntad del Padre, y sin embargo dice: el hecho es que no me reciben. Y además de no recibirlo, más tarde estas mismas personas fueron las que dijeron: fuera con Él, crucifíquenlo. Y lo que hace Jesús es presentar un hecho. Pero también dice que están dispuestos a recibir a otros y no a Él. Y eso lo podemos probar fácilmente. Solo basta con ir a la historia. Que el Hijo de Dios vino a este mundo y sin embargo el mundo no lo recibió. De hecho lo crucificó. Y lo que está haciendo acá es mostrarnos, dándonos a nosotros una explicación de eso. ¿Y saben por qué lo hacen? ¿Saben por qué la humanidad rechaza y no sigue al Hijo de Dios y a esa oferta de salvación? ¿Saben por qué el mundo está dispuesto a recibir cualquier otra cosa menos a Cristo? Hay una sola respuesta para eso, y es el pecado. El pecado es la causa del problema. El pecado, cuando entró a este mundo, convirtió ese mundo perfecto, hecho por Dios, en el mundo que usted y yo conocemos. Era el paraíso antes, bueno, ya no lo es. Y lo que ha hecho la diferencia es la entrada del pecado. ¿Y saben qué es lo que hace el pecado en nosotros? Solo voy a destacar dos cosas hoy que hace el pecado y que se enfatizan en este versículo. Y esta es la primera: el pecado nos engaña y nos ciega. Lo que quiero decir con eso es que el pecado nos priva de la sabiduría, del entendimiento, nos priva del juicio. Esa es la cosa más devastadora que hace el pecado. El pecado afecta al hombre en la parte más interna de su ser. Y no hay nada más elevado en el hombre que su juicio, su entendimiento y su razón. Los animales no tienen juicio. El perro que me mordió no es el culpable. Los animales son incapaces de razonar. Pero la gloria del hombre es que puede pensar y que puede razonar. Sí, y cuanto más adulto es el hombre, mayor es el elemento de juicio que tiene el hombre. Y hay muchos hombres que son muy buenos cerebros, pueden absorber los hechos, tienen buena memoria, pueden aprender, y eso está muy bien, eso es algo muy bueno. Pero ¿saben? Pueden existir hombres que tienen gran conocimiento, pero no tienen sabiduría. Las dos cosas son diferentes. Tener conocimiento y sabiduría es diferente. Pero ahora, ¿saben? Pueden existir esos hombres. Y la sabiduría y el buen juicio son en realidad la prueba última de la grandeza, no es el conocimiento. Esa es la especie de mente que absorbe los hechos como una servilleta absorbe el agua. Es como un disco, como un MP3, que se repite, que repite y repite los hechos. Pero la verdadera grandeza, la verdadera prueba de la grandeza es el juicio, la sabiduría, es el entendimiento, es la capacidad de estimar, de analizar, de discriminar. Y esa es la cualidad más alta que cualquier hombre pueda tener. Y ese es precisamente la cosa que el pecado ataca. Y es por eso que digo que el pecado nos engaña y nos ciega. Ahora, esto es una cosa impresionante. Si hay alguna cosa en el mundo, o que el mundo se enorgullece más que cualquier otra cosa, es que tiene juicio, discriminación y entendimiento. Y nunca se cansa de decirlo. Dicen que todas esas personas que vieron el pasado estaban bien para su época.
para su generación. Pero es que ellos no sabían lo que yo sé hoy o lo que nosotros sabemos. No tenían nuestras ventajas, no tenían las universidades que tenemos ahora, no tenían el internet o no tenían la inteligencia artificial. Ahora nosotros lo tenemos todo, ¿cierto? Y entonces, por supuesto, estamos en la posición de juzgar. Y el hombre moderno cree que tiene juicio por esas cosas, cree que tiene entendimiento, cree que tiene discriminación. Pero ¿saben? La humanidad en pecado siempre se ha enorgullecido de eso y cree que sabe. Y déjeme darle algunos ejemplos. Tomemos algunos ejemplos del Antiguo Testamento. De hecho, comencemos con las mismas personas con las que Jesucristo ha estado hablando. Miren a estos judíos, a quienes nuestro Señor se está dirigiendo. ¿De qué se enorgullecen? Bueno, de esto. Pensaban que conocían a Dios, que sabían lo que Dios quería, pensaban que estaban complaciendo a Dios y pensaban que que estaban haciendo toda la voluntad de Dios. Eso pensaban ellos. Y en segundo lugar, pensaban que podrían detectar a un impostor cuando lo veían. Y aquí está uno parado enfrente de ellos. Ellos dicen, no, este no nos va a engañar. Este tipo de individuo no es. Eran hombres que tenían discernimiento, que tenían el entendimiento, y a Jesús lo veían como uno que buscaba ser alabado. Él no es ni siquiera de los fariseos. Este es un carpintero que viene de Nazaret y hace un poco de afirmaciones, pero nosotros no somos de ese tipo de personas que somos engañados con estas cosas. De pronto la chusma puede ser engañada, pero nosotros imposible. Somos las personas religiosas, somos el pueblo de Dios, sabemos que ese hombre es un blasfemo. Este hombre está quebrantando la ley de Dios. Ellos creen que son hombres de juicio, que deciden correctamente, y por eso es que lo están rechazando y no lo reciben. Pero yo les digo, ellos mismos fallaron en ese mismo asunto. Solo para ilustrarles esto, hay un hombre que se llamaba, un profeta que fue aceptado por muchos, que se llamaba Samaías el Nehelamita, profeta que describe Jeremías en el capítulo 29. Allí Samaías el Nehelamita envía cartas de Babilonia a Jerusalén oponiéndose a las profecías de Jeremías. Y en ellas este hombre, Samaías el Nehelamita, desacreditaba a Jeremías y sus mensajes y le pedía a las autoridades en Jerusalén actuar en contra de Jeremías. Y muchos de los judíos, ¿saben qué? Lo siguieron. Por eso Jeremías le responde. Pero el mundo sigue siendo igual hoy. Un hombre, Simón Bar Kokhba, fue considerado por muchos de sus contemporáneos como el Mesías, especialmente a uno de los rabinos más influyentes, Akiva, durante la rebelión que él mismo lideró contra el Imperio Romano en el año 132 al 35. Algunos de los judíos vieron cómo el rey Mesías no llegaba a ser en realidad el rey Mesías. Lo seguían como el Mesías, pero perdieron la guerra. El rabino Akiva lo recibía como el Mesías, pero una vez que fue derrotado en esa batalla, entonces ese mesianismo fue rechazado. ¿Sí ven la tragedia? Se enorgullecen de su entendimiento, se enorgullecen de su conocimiento, se enorgullecen de su capacidad para juzgar y particularmente para detectar a un impostor. Yo sé cuál es el impostor. Y aquí están fallando en esa misma cosa de la que se enorgullecen tanto. Estas personas se enorgullecen de su entendimiento y juicio y no conocen al Hijo de Dios cuando lo tienen enfrente, ahí parado en carne humana, encarnado, y no lo ven. ¿Y saben por qué? Por el pecado. Han sido cegados por el pecado y el pecado siempre engaña y ciega. Hace las dos cosas al mismo tiempo. Nos hace realmente ciegos, nos engaña haciéndonos pensar que estamos viendo bien y que somos hombres de juicio. Ahora, al mundo siempre le ha pasado lo mismo. Es en el nombre del conocimiento, de la sabiduría y del juicio y del entendimiento que la mayoría de las personas en este país no creen en el Señor Jesucristo y lo descartan. Y se enorgullecen de ello. Y son totalmente inconscientes de la ceguera y de su oscuridad. Y noten cómo lo dice nuestro Señor. El mundo honra a los hombres en su propio
a hombres que se proclaman en su propio nombre y se hacen conocer, y a esos son los que reciben. Él dice que si un hombre viene en su propio nombre, a ese recibiréis. No me recibirán a mí, pero si un hombre viene en su propio nombre, sí. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Es asesinado. La gente se enfrenta a una elección y no lo reciben. Él estaba proclamando y la gente no lo recibe. ¿O recuerdan a Barrabás? Barrabás era un ladrón y un asesino. Y en cada fiesta el gobernante acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Y recuerdan cuál fue la elección? Barrabás. Respondieron a Barrabás. Escogieron al ladrón. Piensen en eso, escogieron al asesino. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirá. Y siguen haciendo exactamente esto mismo. Una vez los emperadores romanos decidieron anunciar que eran dioses. Nosotros somos los dioses. Y pidieron adoración de la gente. ¿Y sabe qué hizo la gente? Los adoró. Eso lo hizo. César es Señor, decían. La multitud decía eso. Había, sin embargo, un grupo de personas que no lo hacían y se llamaban los cristianos. Pero en cuanto a la multitud, iban por todo Roma gritando y en otras ciudades diciendo lo mismo: César es Señor. Lo adoraban como rey, lo adoraban como Dios, le atribuían honores divinos a esos emperadores. Si otro viene en su propio nombre, a él recibirán. Lo mismo sucedió con Mahoma. Mahoma viene en su propio nombre y se presenta, y ¿qué hace la multitud? Lo sigue. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Y esto no es nada más que la historia de esta raza humana. Adolfo Hitler, responsable de iniciar la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Hitler fue seguido ciegamente por millones de alemanes. Ellos aceptaron su ideología de superioridad racial y su nacionalismo extremo. O Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética desde mediados de la década de los 20 hasta su muerte en el 53. Él fue seguido ciegamente por muchos ciudadanos soviéticos. O Mao Zedong, este es el fundador de la República Popular China y líder del Partido Comunista. Mao fue seguido ciegamente por millones, muchos millones de chinos durante esa revolución. Y sus políticas resultaron en una devastación económica y social. Muerte de decenas de millones de personas por hambruna y por esa represión política. ¿O quién conoce a Jim Jones? ¿Alguien ha escuchado? Fundador del Templo del Pueblo, un grupo religioso que no muy lejos de acá, allí en las Guyanas, llevó a 918 personas a suicidarse. 1978, fue seguido ciegamente por sus seguidores. O Mussolini, fundador del fascismo, dictador de Italia durante más de 20 años, fue seguido ciegamente por esas personas. Allí muchos abrazaron el fascismo siguiéndolo a él. O Charles Manson, líder de la familia Manson, un grupo que perpetró varios asesinatos en el 69, inclusive el asesinato de una actriz, y fue seguido ciegamente por sus seguidores, quienes cometieron asesinatos en su nombre y dijeron: estamos iniciando una revolución apocalíptica. O Napoleón Bonaparte, líder militar y emperador de Francia, conocido también por conquistar Europa durante esas guerras napoleónicas, y también fue seguido ciegamente por sus soldados y muchos de los ciudadanos franceses. O inclusive se consideraba como el Salvador. O Pol Pot, líder de los Jameres Rojos en Camboya, responsable del genocidio camboyano, y su ideología resultó en la muerte de aproximadamente 2 millones de personas por hambruna, trabajos forzados y ejecuciones. Pero ahora vengámonos un poco más cerca. Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana y gobernante de Cuba. Fidel Castro fue seguido ciegamente por muchos cubanos, quienes lo vieron como un héroe. O Hugo Chávez, había que decirlo, presidente de Venezuela hasta el 2013, fundador del movimiento La Revolución Bolivariana.
Chávez fue seguido ciegamente por muchos venezolanos quienes lo apoyaron por sus políticas de redistribución de la riqueza y esa retórica antiimperialista. O Perón, presidente de Argentina en 3 ocasiones, fundador del movimiento político conocido como el peronismo, igual fue seguido ciegamente por gran parte de la población argentina, especialmente la clase trabajadora. O Pinochet, el dictador de Chile, tras liderar ese golpe de Estado como se lo quitó al presidente Salvador Allende, y fue seguido ciegamente por muchos chilenos, porque lo apoyaban en su postura anticomunista y por estabilizar la economía. O Fujimori, presidente del Perú, desde el 90 hasta el 2000, conocido por esa mano dura contra el terrorismo. Fujimori igual fue seguido ciegamente por muchos peruanos que lo vieron como el líder que salvó al país de Sendero Luminoso y estabilizó la economía. Sin embargo, su gobierno también fue marcado por la corrupción y las violaciones, pero la gente lo seguía. Hay uno que es el peor de todos, que es Rafael Trujillo, dictador de la República Dominicana. Trujillo fue seguido ciegamente por muchos dominicanos debido a su culto a la personalidad y su control absoluto sobre el país. Su régimen fue uno de los más represivos que ha existido en América Latina, conocido por esa brutalidad en contra de los opositores y en contra de o era un corrupto. Noten, sigue lo mismo. Esas personas se están proclamando a sí mismos. ¿Y saben qué hacen las personas? Es un honor seguir a este hombre. Inclusive sacrifican sus vidas por esas personas. Pero la gente ni soñaría con creer en Jesucristo y en el Evangelio. Pero sí, si creen en Hitler, en un Stalin y cualquiera de estas otras personas. Hombres y mujeres están dispuestos a creer en políticos y en hombres y a jurar por ellos y a emocionarse por ellos y a sacrificarse por ellos y si es necesario a morir por ellos. El mundo siempre está listo en creer cualquier cosa, que un hombre se ponga allí en su propio nombre y diga yo soy maravilloso y toda la gente le sigue. El mundo está lleno de este tipo de cosas. La gente parece instintivamente creer en charlatanes y embaucadores. Cualquier cosa está bien, creen cualquier cosa, no importa cuán extravagante sea la afirmación. De hecho, cuanto más extravagante, es más probable que lo crean. Estudie la vida de estas personas que le acabo de mencionar y se darán cuenta de lo que digo. Porque si un hombre viene en su propio nombre, a él le recibirán. Y esa es la historia del mundo. El mundo está dispuesto en creer las cosas más fantásticas e imposibles y afirmarlas. Yo tengo una familiar que yo le he predicado el Evangelio 1000 veces. Lo conoce con exactitud, pero ahora cambió, no cree en Jesucristo, ahora cree en unos ángeles que se han inventado los de la nueva era en este mundo. Creen en todos esos ángeles, pero no creen en Cristo. Ahora, esto también es cierto del otro lado. El mundo rechaza a aquellos que vienen en el nombre de Dios. He venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Él venía en su nombre propio, en el nombre del Padre y no lo recibieron. No hay nada nuevo en eso. Inclusive, comenzaron cuando se comenzó toda la historia. ¿Alguna vez ha leído sobre Noé? Aquí está un hombre que ha sido enviado por Dios para construir un arca y para advertir al mundo que si no enmendaban sus caminos y se arrepentían, entonces él iba a destruirlo todo. Este hombre fue lo que hizo, predicó esto y continuó predicándolo por 120 años. ¿Y saben? ¿Lo escucharon? No lo hicieron, lo rechazaron, lo llamaron un tonto. Escucharon a esos falsos profetas contemporáneos de ellos. Pero todos los que son como Noé son siempre rechazados. ¿No es lo mismo con Sodoma y Gomorra? El justo Lot afligió su alma por la inequidad de la gente. Lot en las ciudades comienza a advertirles, les comienza a decir, si no se detiene, les dice, entonces un desastre abrumador les va a llegar. No lo escucharon. Escucharon a los otros que decían, no, aquí todo está bien. Fue rechazado y siempre ha sido así. Un día Jesús les dice, mi Padre Celestial
siempre les ha enviado siervo tras siervo y ustedes los han matado uno por uno. Les envió ahora a su hijo e igual lo rechazaron. Y todos lo hacen. Están haciendo lo mismo ahora y no se dan cuenta. Al rechazarme a mí, están demostrando que tienen la misma mentalidad y el mismo pensamiento y siempre es lo mismo. Esa es la historia de Juan el Bautista cuando fue asesinado. Después viene el Hijo de Dios, el encarnado, ¿y qué hacen con él? Igual lo llevaron y lo crucificaron. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Piensen qué hacía el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. ¿Qué era lo que él hacía? Él hacía milagros, sanaba a los enfermos, ayudaba a todos los que estaban en problemas y en angustias. A nadie le hizo daño, solo ofreció un evangelio maravilloso de salvación. Y sin embargo, ¿qué hicieron con él? Lo criticaron, levantaron piedras y se las tiraron. Conspiraron juntos para deshacerse de él. Manipularon su muerte. Gritaron un día fuera con él, crucifíquenlo. Amigos míos, les estoy contando la historia. Esa es la historia. Eso es lo que el mundo siempre ha hecho. ¿Y por qué hace este tipo de cosas? ¿Por qué rechazan a sus discípulos? ¿Por qué rechazan a los apóstoles? ¿Por qué le dieron el mismo trato a ellos que le dieron a Jesús? ¿Por qué mataron a Santiago, el hermano de Juan? ¿Por qué arrestaron a Pedro? Pedro finalmente fue ejecutado, recuerden. Pablo fue ejecutado. Uno tras otro, estos apóstoles fueron ejecutados. ¿Y qué estaban haciendo? Simplemente predicando el evangelio sin hacer daño a nadie, diciéndole a los hombres sobre el amor de Dios, hablándoles de lo que es posible tener si tan solo creen en Cristo. Y el mundo mostró sus dientes como un perro y lo odió y lo rechazó. Cada hombre que viene en el nombre de Dios es despreciado. Así están los apóstoles, pero no solo los apóstoles, la gente común igual. Revisen la historia de los mártires. ¿Alguna vez ha leído el libro de la historia de los mártires de Fox? ¿Alguno? ¿No? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, les animo a que lo lean. Allí vemos, es un libro escrito en 1600, escrito por personas que fueron, o cuenta la historia de personas que fueron arrojadas a los leones en la arena. ¿Y qué habían hecho estas personas? Nada. Eran personas pacíficas y amantes de la paz y sin embargo fueron perseguidos, escupidos, asesinados y eso ha continuado a través de los siglos. Piensen en los padres protestantes que fueron perseguidos y fueron ejecutados. Los puritanos fueron lo mismo. Las turbas los atacaron y los molestaron, los odiaron y los rechazaron, mientras al mismo tiempo estaban dispuestos a escuchar a cualquier impostor o político que se les presentara. Esa es la historia de la raza humana. Creo que no hay forma de disputar eso que estoy diciendo. Aquí nuestro Señor se los dice y les dice que esto va a ser lo normal hasta el final. Les dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Lo hicieron en el segundo siglo y lo han hecho desde entonces. Y lo harán continuamente hasta que llegue el día que llegue el anticristo. Y todo el mundo, ¿saben qué va a hacer cuando él llegue? Todo el mundo se va a correr hacia él. La bestia se levantará y todos lo exaltarán. Todo el mundo correrá tras la bestia y su imagen. Y esto mientras Cristo es rechazado. Hay un día, dice Jesucristo en Mateo 24, cuando algunos de estos anticristos e impostores van a aparecer. Él dice Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. ¿Cuál es la historia del mundo? Y la historia del mundo se resume perfectamente en estas palabras: la verdad siempre en la guillotina y el error siempre en el trono. El mundo corre tras el error y lo entrona y le da toda la lealtad. Y la verdad siempre está en la guillotina. Aquellos que son enviados por Dios reciben persecución, rechazo y desprecio. Yo he venido en mi nombre, en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis, dice Cristo. Él les está diciendo a estos judíos que se creen tan inteligentes, que son expertos,
que tienen discriminación y juicio y entendimiento, que pueden detectar a un impostor. ¿Cuál es la verdad? Les está diciendo. Siempre son engañados. Ustedes son engañados por el impostor y nunca reconocen la verdad cuando está frente de sus ojos. No es esa la historia del mundo. El hecho más grande de la historia es el hecho de cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, fue crucificado y murió en la cruz. Esa es la ceguera de la humanidad como resultado del pecado. No lo vieron. Pero hay otra segunda cosa. El pecado no solo nos ciega y nos engaña, sino el pecado obviamente al mismo tiempo nos deprava. Y por supuesto, es nuestra depravación la que finalmente explica nuestra ceguera. Porque la explicación de la ceguera y la falta de juicio no es intelectual en absoluto. Es siempre puramente moral. Es porque el pecado nos depravó en un sentido moral que nuestro juicio está viciado. Y nos gusta pensar que somos de intelectos puros, ¿no es así? Que con nuestros cerebros maravillosos tenemos una visión objetiva. Pero ¿saben? No hay tal cosa como una visión objetiva. La gente habla de pensamiento libre y yo les digo, no existe el pensamiento libre. No hay tal cosa como el pensamiento libre. El hombre siempre es una criatura de prejuicios. ¿Y de dónde vienen? Bueno, vienen desde lo más profundo de su naturaleza, desde su ser moral. Y vemos las cosas de acuerdo con nuestras propias inclinaciones. ¿Qué hace el hombre? Manipula las pruebas, tiene prejuicios y por eso no ven las cosas como son. ¿Y saben por qué pasa eso? Por el pecado. Porque el pecado depravó nuestra naturaleza moral. Y por eso es que el juicio está fuera de lugar. Y por eso es que se cree al impostor. Y por eso es que no se cree en la verdad. Hay una sola razón por la que el mundo ha actuado y va a continuar actuando de esa manera. Va a continuar crucificando y matando a los verdaderos profetas y adorando y alabando a los falsos profetas, y esa es la explicación, el pecado. Los falsos profetas siempre dicen exactamente lo que queremos escuchar y por ese pecado es que les creen. Creen que son muy intelectuales, por supuesto, grandes hombres. Pero cuando viene el falso profeta y les dice exactamente lo que quieren escuchar y les dice, uy, qué bueno la están haciendo, ustedes son lindas personas. Entonces ahí sí dicen, este sí yo le quiero creer porque me está diciendo algo bueno, que yo soy bueno. Bueno, a la gente le gusta que el falso profeta le halague. El falso profeta les dice, no son tan malos, ustedes no son tan malos después de todo. Les dice que tienen dentro de ustedes la capacidad de hacer inclusive un mundo perfecto y de arreglarse inclusive. Si hay algo malo pueden arreglarse, pueden hacerlo si tan solo se esfuerzan. Y el falso profeta dice que el pecado es un insulto a la naturaleza humana. Según ellos estamos progresando y por eso todas las políticas progresistas son exitosas. Porque según ellos tenemos la capacidad dentro de nosotros de progresar, de mejorar. Después de todo es simplemente cuestión de conocimiento y de ser instruidos en lo que es correcto. Pedro, por eso habla acerca de los falsos profetas. El falso profeta viene a nosotros y el falso profeta no es tonto. No, si el falso profeta viniera y dijera que no hay nada mal, por supuesto que todo el mundo no le creería, porque para todo el mundo es claro que las cosas no están bien. Pero es genio el falso profeta. Dice, por supuesto, hay algo mal, pero es muy poco. Simplemente yo les ayudo a que lo arreglen. Pero el apóstol Pablo lo dice en una frase. Eso no se puede. Dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El hombre por naturaleza siente que Dios está en su contra y odia a Dios. Por eso, si algún científico u otro parece sugerir que ha demostrado que no hay Dios, a ese le creerán. ¿Por qué?
porque no quieren un Dios, odian a Dios. Dios les molesta, no es intelecto, simplemente no les gusta a Dios y por lo tanto están dispuestos a creer cualquier cosa que les diga que no hay Dios. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Y les gusta porque es lo que realmente sienten en ellos mismos. Y luego hay otra cosa como resultado del pecado. Todos amamos al mal y amamos el pecado. Ahora, amigos míos, enfrentemos esto. El Señor Jesucristo dijo, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Estoy tratando de explicarles por qué la gente siempre ha matado a los verdaderos profetas. ¿Por qué es que crucificaron a Cristo y asesinaron a los apóstoles? ¿Por qué amaron las tinieblas? ¿Por qué amaron el pecado? ¿Por qué les gustan las cosas de este mundo que este mundo tanto ama? ¿Por qué todas esas personas las aman por naturaleza? Porque hay algo muy placentero en el fruto prohibido. Pero este evangelio le está diciendo que lo deje. El hombre en pecado está mal y está dispuesto a creer cualquier cosa que se le diga que está bien. Hay algún hombre que alguien dice, vea, este hombre es un hombre muy bueno, es jovial, es feliz, qué buen tipo. Es un tipo que está con nosotros en todos, muy bueno, pero en su casa, su esposa y sus hijos están sufriendo. Decimos, pero es buen tipo, es buen tipo, no está tan mal. Pero eso en realidad al final es odio a la luz. Los hombres aman las tinieblas y odian la luz porque sus obras son malas. Es por eso que no van a recibir a Cristo, porque recibirán a otro que viene en su propio nombre. ¿Por qué no recibirán a Cristo? Por naturaleza. Porque tienen un odio a la luz y odian la verdad. Porque dice ciertas cosas que no quieren escuchar y que no les gusta escuchar. ¿Y saben qué son ciertas cosas? Esas ciertas cosas es la verdad. Es la verdad sobre usted y sobre mí. A diferencia del falso profeta que nos dice que somos buenos tipos y que no es nada, no hay tanto mal en ustedes, Jesucristo nos dice lo contrario. Él nos dice, somos pecadores, estamos depravados, somos viles y estamos perdidos, podridos inclusive. El verdadero profeta nos dice que el problema está en nosotros mismos y no nos gusta, ¿verdad? Odiamos la luz. Cuando alguien viene y nos dice, uy, esto está mal en su vida, todos así somos, digo, uy, ¿de verdad está mal en mi vida? La Biblia nos dice la simple y llana verdad sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Nos dice que en nosotros no hay nada bueno en absoluto, que somos egoístas, que somos egocéntricos, que estamos gobernados por la lujuria, por las pasiones, por el deseo, por la malicia, por el rencor y por el odio. Y es eso popular, que alguien venga y les diga, uy, ustedes están depravados. Todo el mundo dice, uy, amén, amén. Todo el mundo dice, uff, eso no es popular. Lo odian, pero es la verdad. Lo odian porque saben que es verdad y no quieren escucharlo. Y la Biblia dice que estamos bajo condenación, bajo la ira de Dios, que estamos tan caídos y tan sumidos en el pecado que no pueden salvarse a sí mismos. Y luego continúa diciendo lo que debe hacer y lo que debe creer. Les dice, arrepiéntanse. Eso es lo que los verdaderos profetas le decían a Israel. Deténganse, decían, arrepiéntanse de eso, vuélvanse a Dios, quemen sus ídolos, desháganse de ellos, dejen de cometer esas prácticas malignas, vuélvanse a los 10 mandamientos, vuélvanse a la ley moral y Dios los va a arrepentir, les va a bendecir, arrepiéntanse, rompan sus corazones y no sus vestiduras. ¿Y qué hicieron ellos? Lo crucificaron. Le apedrearon hasta la muerte, no solamente a esos profetas, sino a Jesucristo mismo, porque él predicaba el mismo mensaje. Recibieron el mismo destino y todos los predicadores desde entonces han recibido el mismo destino. El mundo odia el mensaje de arrepentimiento, pero tal vez el punto que más odia de este mensaje
es que viene a usted y le dice que además de que son tan pecadores y tan caídos y tan débiles y tan indefensos, que no pueden hacer nada en absoluto por ustedes mismos, sino que tiene que creer en el Hijo de Dios que vino a este mundo y que Él debe hacerlo por usted. O dice, uy, no, ese sí ya hasta allá tampoco. Todos queremos hacer algo, pero no tenemos nada para ofrecer. Somos como unos mendigos. Porque si no fuera por el Hijo de Dios que vino al mundo y murió en la cruz, en ese monte Calvario, y que ese santo cuerpo fuera roto y su sangre derramada, no habría esperanza. Eso es lo que dice Cristo. Dice, yo no he venido para ser servido, sino para dar mi vida en rescate por muchos. Y el mundo lo odió exactamente por eso. Y luego, por supuesto, continúa diciendo que estamos perdidos, que ni siquiera podemos ser mejorados. Debemos nacer de nuevo, completamente. La educación no puede hacerlo. Necesita una nueva naturaleza, necesita una nueva vida, necesita un nuevo comienzo, un nuevo inicio, es lo que dice el Evangelio. Realmente está tan depravado que necesita ser recreado de nuevo, debe nacer de nuevo. Y luego el Evangelio continúa y le muestra la clase de vida que debe vivir. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Significa que no va en su propio nombre. Deja de vivir para usted, se niega a sí mismo y entrega todo su amor por Cristo. Toma esa cruz y la sigue. Abandona el mundo, abandona su camino, abandona la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la vanagloria de la vida. Y se dedica a la santidad, a la verdad, a la justicia y a la santificación. No, dice el mundo, eso es muy estrecho. No puedo soportarlo. Quiero una vida grande, una vida amplia. Por eso es que el mundo rechaza al Salvador y es rebelde y toma al impostor. Esa es la depravación. Pero permítame ponerlos así para ustedes. ¿No ven lo que hace el pecado? Lo que hace el pecado es embotar todas sus facultades superiores y más notables, hasta el punto que los hace incapaces de reconocer al Hijo de Dios cuando viene. Los hace incapaces de ver y entender lo más profundo de su ser. Esa es la tragedia del hombre en pecado. Ridiculiza la sangre de Cristo y Cristo no es más que una blasfemia y una maldición para él. No ve la majestad y la gloria como estos judíos no lo hicieron. No es conmovido por el amor. No ve el cuerpo roto y la sangre derramada. Esa es la tragedia del hombre en pecado. Tan ciego y tan depravado que no puede ver, que no puede ser capturado, que no puede ser arrebatado por la cosa más gloriosa que jamás haya conocido este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la explicación. Entonces mi pregunta a ustedes que no han recibido a Cristo es, ¿lo ha recibido esta mañana? De pronto sí. ¿Lo ha recibido como el Hijo de Dios? ¿Lo ha recibido como el Salvador de su alma? ¿Lo ha mirado? ¿Lo ha visto en esa cruz? De pronto algunos de ustedes han creído y llevan mucho tiempo creído, o dicen que han creído. Yo les pregunto, ¿ha caído a sus pies y dicho, mi Señor y mi Dios? Si no lo ha hecho, hay solamente una razón por la cual no lo ha hecho. Y es que el Dios de este mundo le ha cegado tanto que no ve nada de él. Por eso le suplico, despiértese. Dese cuenta de la depravación, de la ceguera, de la tragedia, de la terrible condición y vuelva hacia él y pídale por misericordia para su vida. Pídale que le reciba y que le dé una nueva vida y una nueva naturaleza. Y en ese entendimiento le hará odiar las tinieblas y amar la luz. Le hará rechazar a los falsos profetas y gloriarse en los profetas que Dios ha enviado. Le hará amar al unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué terrible cosa es estar tan ciego a Él, a toda su gloria y a toda su amor. Pídale a Dios que tenga misericordia de usted y que le libere y que realice ese milagro. Pídaselo ahora, incluso en este momento, y Él se lo hará. Y todos nosotros que hemos creído, qué bendición
creer. Qué bendición saber que somos parte de los hijos de Dios, que hemos sido injertados, que ahora pertenecemos a la familia de Dios, que hemos sido adoptados en esa familia, que ahora podemos ir a Él sin ninguna interferencia. Gracias. Gracias al Señor que ahora tenemos ese acceso directo al Padre. Le podemos pedir y Él nos escucha. Podemos traer todas nuestras aflicciones y Él se compadece de nosotros. Gracias, le podemos dar gracias a nuestro Señor en esta mañana y decirle gracias, Padre Santo. Si quiere, por favor, incline su rostro y le agradecemos. Padre, gracias te damos porque tú eres misericordioso. Has sido el ser más misericordioso que pueda existir sobre este universo, enviando lo más preciado que fue tu Hijo Jesucristo a morir por un grupo de pecadores como nosotros que hemos puesto la fe en Él. No merecíamos, pero tú has hecho esa obra grandiosa. Nos has permitido tener una relación personal, tener una relación firme, cierta, eterna, Señor, contigo, con tu Hijo, por medio del Espíritu. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, que la palabra es la que nos muestra nuestra condición, nos muestra la condición pasada y nos muestra lo que ahora somos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.